Empezaremos con la ponencia de María. María Solana nos va a contar, nos va a hacer una ponencia sobre la estrategia. Perdona. ¿Cómo se llama? Estrategia empresarial y dirección de proyectos. No, pero esto es el título de la jornada. Sí, y la mía es... Vale, perdona. La ponencia es aplicación práctica de los principios de Project Management para llevar a cabo estrategias. ¿Vale? Os voy a contar un poquito sobre María. María es abogada de formación y mediadora civil y además tiene un máster en planificación territorial, medioambiental y urbana por la ETS de... ¿Cómo? Por la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, como directora de proyectos, que es lo que a nosotros más nos vende, es Legal Project Management, está certificada como Prince2 y como Scrum Master. Y además es PMP. ¿Vale? Actualmente es responsable de la gestión de proyectos legales y asuntos jurídicos de Wolf Project Management y CEO de Wolf Project Studios. Wolf Project Solutions, que es empresa de consultora de proyectos. A lo largo de su carrera profesional ha sido directora jurídica y codirectora del Departamento de Urbanismo de un grupo de inversión de capitales de ámbito nacional y además dirige su propio bufete de abogados desde el 2008. Además, como docente, participa como ponente en varios másters de la Universidad Miguel Hernández desde 2006. O sea, está completo el currículum. Bien, pues cuando quieras puedes empezar. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Bueno, ante todo, gracias por estar aquí y gracias también a PMI Valencia por haberme invitado a participar en estas jornadas. Bueno, cuando hablaron conmigo para ver si podía venir, si me interesaba, les dije que, bueno, que claro, que me parecía muy interesante, pero desde el punto de vista, yo lo que puedo hablar es mi experiencia, sobre todo en mi área, que es la legal, que para la mayoría no es muy atractiva, el tema de los abogados, pero en fin, es lo que más hago. De todas maneras, se oye mal, ¿verdad? Yo pensaba como Gema levantarme, así que aprovecho la excusa porque también no sé estar quieta. Me levanto y así hablo mejor. ¿Se oye mejor así? Bueno, como ha dicho el compañero, entre las cosas que empecé a hacer fue ejercer como abogada. No es lo primero que hice no fue esto, fue trabajar en un bufete de abogados, pero estando aquí en Valencia en un máster que ha dicho de urbanismo, terminándolo me llamaron para iniciar un proyecto y era la creación de un grupo de inversión de capital y de promoción inmobiliaria. Entonces, este grupo esto era una idea, no había más que una persona. Con esta idea venía de una empresa, lógicamente, que ya tenía un bagaje importante detrás. Y bueno, cuando me comentaron el arrancar este proyecto, pues yo no tenía ni idea de lo que era el proyecto, no sabía nada, pero en mi entorno muy cercano había una persona que sí que ya empezaba a conocer estas prácticas, ya estaba certificado y me pudo orientar porque coincidió que por decirlo así, primer trabajo importante que hice coincidió con el pleno boom inmobiliario. Entonces, imaginaros de ser 2 personas a convertirnos en un grupo que éramos ya 8 empresas, con muchísimas personas, con muchísimos departamentos, y entre esas labores que tenía que hacer yo, que venía de un despacho de abogados donde solamente vemos papeles, demandas y poco más, esto era gestionar. Había que gestionar equipos, había que gestionar contratos, había que gestionar personas, había que tener pues, unas ciertas habilidades que te las tienes que crear a ti mismo porque el estrés, los tiempos, todo te hacen que tienes que correr y aprender. Por eso digo que al final también aprendemos mucho.
Y bueno, pues la verdad que al final, a lo largo de todos estos años que los que estuve, terminé dirigiendo ya lo que eran más bien operaciones y dirigí lo que era parte del departamento jurídico y la codirección del área de urbanismo. Esto, ¿por qué os lo cuento? Porque fue realmente el despertar mío en el tema de gestión y gracias a que empezaba a descubrir en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, el tema de las metodologías del PMI, a mí me sirvió muchísimo para darle un horizonte a toda esta vorágine de caos y caótico de operaciones, de estrategias. Claro, éramos en principio 2, luego ya fuimos 100 y pico personas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos liderando distintas subestrategias dentro de una estrategia corporativa? Pues a base de bastante estudio y a base de adquirir habilidades que luego, en principio, no piensas que vas a utilizar. Luego, posteriormente, pues me pasa como a Gemma, que también soy un poco inquieto a los años, decidí que estaba muy bien la experiencia de empresa, pero quería tener la mía propia, entonces abrí lo que era mi propio despacho de abogados. Y en este iterín de gestión, yo siempre digo que un caso, una herencia, un divorcio, cualquier caso que nos viene a cualquier compañero abogado, realmente es un proyecto, porque además nosotros hay veces que son consultas, que son casos que son cortos, pero la mayoría de lo que hacemos los abogados suelen ser proyectos muy largos. O sea, pensar que el mínimo que cuando metes en un tema en un juzgado tienes 2 años o 2 años y pico vistas. Nosotros en mi despacho lo que más hacemos son herencias, sobre todo derechos internacional privado, sucesiones. Entonces, ahí estamos metiéndonos de 5 a 10 años vista. Tenemos que tener muy claro también cuáles son las estrategias que tenemos que hacer y, sobre todo, como luego lo diré, pues un poco las necesidades de los clientes, que en todo ese proceso cambian de opinión sobre 1000 veces sobre lo que quieren, sobre tal, conforme se van llegando al final del caso, van viendo que se pueden resolver o que podemos conseguir sus objetivos, entonces les apetece tener más cosas. Entonces, bueno, pues hay que recalcular, volver a replanificar, etcétera, etcétera. Entonces, el despacho, en los años bueno, sí que todavía vigente mi despacho, pues la verdad que ahí es donde también he tenido que, digamos, avanzar y crecer más y yo personalmente he considerado bastante importante las últimas tendencias en los métodos de Agile, que yo sé que eso, vosotros que habrá muchos que seáis de IT, de tecnologías, lo utilizáis más constantemente. Yo al menos los he considerado muy útil para gestionar el cambio de una manera más ágil que lo que me suelen requerir los clientes. Y en paralelo, en los 2 últimos años, como también participo en la empresa de Wolf Project, bueno, yo en concreto he abierto el área de consultoría, con lo cual estoy dirigiendo la estrategia corporativa de esta nueva subempresa dentro del grupo de consultoría y gestión de proyectos. Entonces, bueno, os he puesto, algunos sabe quiénes son, ¿no? Me imagino que de mi edad habrá alguno que sabe quién es el equipo A. Bueno, pues todo esto viene porque, no sé si os acordáis lo que decía Aníbal, ¿no? De aquello de salgan bien. Bueno, pues no veces, pues yo por mi experiencia estudias, vas creciendo, metodología de esto, bueno, pues esto tiene que mejorar, esto tiene que hacer que yo sea mejor, más eficiente en mi trabajo, tal, y empiezas a aplicar planes, pero a veces no podemos decir, todos queríamos decir eso, pero no suele pasar. Entonces, yo, por ejemplo, también al hilo de esta presentación, os he traído unos datos de algunos informes que me han parecido así bastante interesantes. Uno es el del Driving Business Performance que lo que dice, para mí es bastante escandaloso. Dice con respecto a años anteriores, que, a ver el puntero cómo era, aquí, ¿vale? Que el 29% de las organizaciones entrega los proyectos bajo presupuesto. Pero fijaros que este dato desciende. Es decir, que con respecto a años anteriores no estamos muy bien. Respecto también a años anteriores hemos subido, pero fijaros que estamos en un 31%, que las organizaciones entregan proyectos a tiempo, que es uno de los objetivos, ¿no?, de la triple restricción, ¿no? El entregar en tiempo, en costo, tal, vale, bien, pero solamente el 31%. Nos mantenemos con un 34% en que las organizaciones entregan los proyectos
satisfaciendo las necesidades de los stakeholders. Y me parece que me he equivocado. Ah, sí. Y el 33% dice que las organizaciones entregan los proyectos en base a los objetivos que se habían marcado. Bueno, entonces, fijaros que esto quiere decir que solo el 30% de todos los proyectos que se están ejecutando se pueden decir que son válidos. El 70% son fallidos. Esto para mí sigue siendo bastante grave. Entonces, aprovecho un informe que ha hecho PMI, que lo hizo el año pasado, en el 2016. Me ha llamado la atención porque, bueno, también yo voy por la misma línea, en mi opinión. Lo hizo a 2.500, bueno, un poquito más de 2.500 projects, la encuesta, para ver qué es lo que ellos consideraban que estaba haciendo fallar los proyectos. Entonces, un 40% opinaba que se debía a los cambios en las prioridades de la organización. El 38% a una inadecuada recopilación de los requisitos y el 35% en el cambio de los objetivos salud del proyecto. Bueno, esto al final, ¿a qué nos conduce? A pensar qué es lo que está fallando, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio lo que nos está diciendo es que los proyectos lo que tienen que hacer es bueno, pues, vigilar constantemente cuáles son las necesidades de los clientes y recopilar las decisiones si estas han cambiado para tener, porque ya podemos entregar un proyecto en coste, en tiempo y presupuesto, pero si no cumple con las expectativas de nuestros clientes, al final es un proyecto que se considera fallido. Yo, al menos desde el punto de vista mío legal, yo lo veo también así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con mis clientes? La estrategia corporativa, lo que nos está diciendo, bueno, también la he traído, que es la ISO 21500, lo que dice es que la estrategia corporativa tiene que ir, bueno, lógicamente alineada por los proyectos. Los proyectos al final son una herramienta para conseguir los beneficios esperados, ¿no?, por la organización. Y lo que desde luego tienen que estar es alineados con la estrategia corporativa y con las necesidades realmente de los clientes y de los stakeholders. Y también os he puesto este informe de PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, y he señalado más importante: la dirección que apoya iniciativas gestionadas con el proyecto alcanza resultados empresariales más sólidos, quiere decirse que es un dato positivo, lo hizo entre sus clientes, y la decisión efectiva del proyecto es vital para muchas empresas, ¿vale? Entonces, seguimos pensando que la aplicación del proyecto... Esto se ha atascado. Ah, no. Y he puesto esta gráfica porque es una tendencia, muestra una tendencia de que efectivamente en un principio la aplicación en las empresas del proyecto era muy esporádica, y en las últimas, aunque es de 2012, bueno, refleja muy bien la tendencia actual, ya se está implementando en todas las empresas de manera mucho más importante. Entonces, vale, para mí, yo también voy a hablar como Gemma de sus propias experiencias. Para mí, mi experiencia, mis opiniones, yo aquí lo que voy a decir es lo que yo veo en mi área. La herramienta común a cualquier empresa, para mí, es la aplicación de las buenas prácticas. Esto es así, de las buenas prácticas, ¿vale? Lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Pero si bien esto es así, ¿vale?, que hay muchas metodologías, hay muchas en gestión de proyectos, lo que yo también veo que hay que tener en cuenta es que hay que ajustar esa metodología, esos principios a cada caso y a cada empresa. No hay que aplicarlas todas por igual, sino que hay que ir viendo caso por caso, porque también si no sería un fracaso, ¿vale? Es que esto así. Bueno, yo os he puesto mi amanecer. ¿Cómo arranqué yo en esta historia también del proyecto? ¿Cómo me iluminé? Pues yo, en principio, esto no fue así. Yo tuve dos etapas. Mi primera etapa, que era lo que me venía del principio del proyecto, es: tengo una idea, voy a mi visión, quiero hacer esto, pues nada, me hago un plan. Y ese plan lo ejecuto y cada X tiempo lo voy revisando, ¿vale? Bueno, pues bien, pues me di cuenta de que no, de que constantemente había cosas que me hacían a mí estrellarme y hacían que mis planes se fueran al garete. Y yo decía, pero si tengo un plan, pero no, es que no es así. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que hay que vigilar todas estas cosas, que puede cambiar el entorno empresarial, pueden haber... yo viví una crisis, imagino que vosotros también, hay una dificultad de implementar proyectos as business as usual, los problemas internos, recursos humanos, manejar talento, encontrar perfiles afinos, pues eso lo vemos en todas las empresas.
donde tiene que aplicar el esfuerzo, los recursos, priorizar. Esto también hay que tenerlo en cuenta, la situación mía personal en cada momento, la identificación de nuevas oportunidades. Entonces, al final, lo que me di cuenta es que vivimos en un cambio constante, la constante es el cambio. Y me di cuenta de esto, ya decía Charles Darwin, quien sobrevive no es el más rápido ni más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Hay que adaptarse al cambio. Por eso yo, las últimas tendencias que he tenido personalmente, también ha sido un poco el tema de revisar las cosas con métodos un poco más ágiles. La segunda etapa mía, que es en la que considero que ahí es donde más he madurado, es la gestión basada en principios. Los principios, sabéis que hay unos principios que ya se han demostrado anteriores, hay que buscarlos, cada uno sabrá en su empresa cuáles son sus principios. Los que han funcionado, aplicarlos simplemente porque la clave del éxito es, para mí, es aplicar unos buenos principios que den unos resultados o unos beneficios esperados. Y esto no vale, como decía Groucho Marx, de estos son mis principios y si no me gustan, si no te gustan, aquí tienes otros. No, aquí los principios hay que aplicarlos, son de obligado cumplimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, yo esto se lo cogí a un compañero, hay muchas metodologías, lo sabéis, yo siempre baso que mi caballo de andadura es el PMI, pero hay principios que yo al menos considero que son importantes, lo voy a resaltar. El primero es la justificación comercial continua, asegurar en todo momento que el proyecto sigue siendo viable y que los objetivos se pueden cumplir. Porque hay veces que yo estoy metida en, por ejemplo, una herencia y veo que es que no, que es que mi cliente, como sigamos así empecinados, va a terminar perdiendo dinero. Entonces, si es que ya vas a terminar arruinándote, es que no vale la pena seguir así, lo siento, es que más vale cerrarlo. O seguir viendo efectivamente que sí, que podemos lograr, vamos recalculando y oye, pues cada vez va mejor. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Dependiendo de las características, la adaptación del entorno del proyecto es también fundamental, saber dónde nos estamos y lo que nos rodea. Eso también ayer lo comentaba el compañero en el taller. Hay que ver también un poco dónde estamos y lo que nos está impactando y lo que nos está afectando. ¿Vale? Dependiendo de las características del proyecto, de las necesidades de control, hay que definir mejor un enfoque. Ejecutar lo planificado, todo lo tenemos claro, que es para asegurar la eficiencia del equipo, nunca se debe ejecutar sin haber planificado previamente con suficiente detalle. Y para mí este es fundamental, priorización por valor. Entender realmente lo que genera valor en el cliente y focalizarnos en producirlo lo antes posible. ¿Vale? Fijaros que con unas pocas características siempre alcanzamos bastante valor. ¿Vale? Entonces yo me hago siempre 3 preguntas. Mis 3 preguntas son estas. La primera, ¿cómo me enfrento al cambio? Ya lo hemos visto, pero nos lo hacemos todos. Yo creo que al final es que es así. La segunda, a ver, que esto se atasca. ¿Dónde está el valor para mis clientes? Que es lo mismo que os he comentado antes, porque yo, por ejemplo, tengo que tener claro cuál es, o sea, cómo consideran mis clientes, que es lo más importante que les puedo conseguir. Entonces, si no lo tengo claro, yo qué sé, es que estoy entregando cosas que no son las que quieren. ¿Y en qué proyectos pongo mi esfuerzo? Porque no todos los proyectos son iguales ni se valoran iguales. Entonces, hay que priorizarlos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí tengo unos métodos, unos niveles de actuación y de estrategia. La primera es la visión estratégica, ¿vale? La general, ¿vale? Visión del portfolio de proyectos o programas. Luego analizo los proyectos como herramienta para obtener los objetivos estratégicos corporativos. Eso me imagino que cualquiera de los que están desarrollando visiones estratégicas lo sabe. Y el segundo nivel sería el approach del proyecto, es ya dentro de cada proyecto cuál es la estrategia que voy a seguir, mi modelo o método que voy a utilizar, las fases, un establecimiento de objetivos del proyecto, siempre alineados con el cliente y la identificación de los requisitos del cliente o del negocio. Y mi día a día. Y bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Gemma, la comunicación, resolución de crisis, problemas, gestión de riesgos, porque, bueno, esta es la visión, porque es así. O sea, para mí la comunicación es fundamental. En el primer nivel de la visión estratégica, yo siempre que he tenido que afrontar así la nueva creación o dirección de un proyecto estratégico, me hago siempre estas preguntas. ¿Cuáles son los proyectos
que ayudan a conseguir los objetivos estratégicos, porque claro, nos pueden presentar un montón de proyectos, pero hay que determinar exactamente cuáles son los que nos van a llevar a la estrategia y cuáles aportan más valor, cuáles me aportan más valor a mí y cuáles aportan más valor a mis clientes o a los stakeholders. Y tener en cuenta la regla esta de Pareto de que el 20% de nuestros proyectos, al final, solo el 20% son los que van a generar un 80% de nuestros beneficios. O sea, muy pocos proyectos generan mayor valor. También tenerlo en cuenta. Hay que identificar cuáles son ellos. Son esos. No sé dónde tengo que enfocar. ¿Será el ordenador? Para que vaya más ágil. Y bueno, os he puesto. Nosotros somos una pequeñita empresa, ¿vale? Tanto en mi despacho como en la empresa de la consultoría que también estoy llevando, somos muy pequeños, ¿vale? Entonces no tenemos así un gran... Somos una pequeña pyme. Pero esto, por ejemplo, lo cogí de un informe que hicimos al principio. Lo digo para que veáis cómo nosotros estratégicamente nos organizamos en nuestro portfolio. ¿Vale? Entonces, en un primer momento, nosotros trabajamos siempre de una manera muy intuitiva, muy cualitativa. Hacemos una priorización basada en un valor subjetivo. ¿Cuál es ese valor subjetivo? Por ejemplo, en este caso que os he puesto. Bueno, en lo que es la tabla, lo que hacemos es codificamos, decimos si es un proyecto interno o externo, lo denominamos, y ponemos el cliente, le asignamos un project y le damos una prioridad. Esta prioridad, por ejemplo, en concreto, este caso, era de un cliente que para nosotros es un cliente fundamental, o sea, es uno de nuestros mejores clientes. Solamente el hecho de ser uno de nuestros mejores clientes, para nosotros es el primero, o sea, eso lo tenemos ya claro. Entonces, lo que hacemos es asignar, ponemos las desviaciones de coste y tiempo y vemos, por ejemplo, este proyecto va bien, es un sistema de semáforos, como veis, el tema de tiempo va en el calendario. Si el deadline es en julio, pues en este proyecto vamos bien, ya lo estamos viendo. En el tema del costo, dependiendo de las desviaciones máximas definidas, valoramos 3 situaciones. Un ahorro mayor, le ponemos verde, ahorro menor el 5% hasta el 0, y las desviaciones negativas, ¿veis? En este vamos bien, ¿vale? Y esto, claro, que son los índices que hace, por ejemplo, el compañero hizo, la índice de relación de riesgo, valor en euros de las reservas de contingencia para riesgos, y el valor monetario esperado, ¿no? El impacto por probabilidad. Bueno, esto es un tipo, y esto es otro tipo. Cuando nos dicen, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los proyectos que más un cliente quiere saber cuál priorizar, pues hacemos un estudio y lo que hacen es ver cuáles son los factores que más hace la empresa. Entonces, bueno, pues tenemos, para esta empresa sus criterios era el beneficio, el aumento de la productividad y la mejora en la organización, ¿vale? Entonces, bueno, él los asignaba de qué manera, pues el 40% el beneficio, 40% el aumento de la producción y el 20% la mejora en la organización. Y baremaba. Por ejemplo, en este caso se cogió el que era tenía mayor beneficio, identificamos el mejor y a partir de ese se pondera el resto. ¿Vale? En este caso se valora el uso de recursos que vamos a asignar a cada proyecto, a cada desarrollo, y se prioriza en esta tabla. Priorizamos y el uso de recursos, ¿vale? Se calcula y lo ponemos en esta de aquí, y a partir de ahí se prioriza. Bueno, esto un poco por el tema estratégico. El día a día, la gestión de los proyectos en segundo nivel que, por ejemplo, puedo manejar yo, os voy a poner este ejemplo. Para mí ha sido un ejemplo, bueno, el ejemplo es un proyecto que acabo de terminar, se empezó en enero y se terminó en marzo, en 3 meses. Estábamos hablando, y también viene a colación tanto con el compañero ayer con el taller, con lo que hizo Gemma, como no tengas unas habilidades intuitivas de comunicación, yo en ese momento no tenía ni idea de cómo estructurar, podía pensar, ya que había llevado empresa y había creado, pues más o menos lo que son las estructuras de las organizaciones, pero claro, un servicio municipal, cuando tú no tienes un cliente que le tengas que entregar un proyecto que es que te va a dar un beneficio económico, tú tienes que generar valor, un valor en el ciudadano, que al fin y al cabo en que con sus impuestos está pagando. ¿Y cómo lo haces? Y empecé a estructurar, en mi cabeza está el proyecto, y dije, bueno, pues voy a buscar una infraestructura. Lo primero que empecé a hacer es, bueno, en la mesita donde me dieron, pues empezar a preguntar, bueno, pero porque todo esto eran 3 días a la semana lo que me daban, yo estaba contratada para 3 días, de 5 días 3, de los cuales yo me empecé a decir, bueno, voy a hacer lo primero, comunicarme, porque no lo he dicho, pero también soy mediadora,
por el tema de las habilidades. Entonces, ¿qué quería decir? Pues comunicarme, voy a comunicarme con todo el mundo. Pusimos carteles y dijimos, la oficina está abierta, ya se encargaron así de hacer la foto oficial de presentación. Entonces la gente vino por avalancha con las cláusulas suelo. Claro, cuando entraban y ya veían que estábamos en servicios sociales, donde está la gente con unos problemas realmente graves de situaciones económicas, con niños, etcétera, aquello yo notaba que no querían pasar la puerta. Entonces, el tema de las infraestructuras la planteé porque para mí era un tema también psicológico. Es decir, mucha gente tenía la Oficina Municipal de la Vivienda, no significa, o a mi entender yo como usuaria, podía pensar, ¿no?, como ciudadano, que no es un sitio donde voy a pedir ayudas, esos servicios sociales, es un sitio donde me van a informar sobre la vivienda o sobre aspectos de alquileres o problemas que tienen que ver con muchas otras cosas, no solamente con el tema de las ayudas. Pero ¿qué pasa? Que la gente no quería entrar, porque para él esto era servicios sociales. Entonces, bueno, pues tuve que hacer un plan, proponer a los políticos, oye, mira, esto hay que sacarlo de aquí, ¿vale? Esto hay que llevarlo a otro sitio porque tiene unas connotaciones que hacen que al final el ciudadano no valore ese servicio porque no va a acudir a él. Entonces hay que acercarlo al ciudadano. Luego, claro, eso por un lado, bien, que lo entendiesen y no es otra cosa, pero yo lo propuse. Tuve que hacer procesos para todo y luego planes de comunicación con otros, por ejemplo, con otros servicios, porque está involucrado servicios sociales, estaba en extranjería, hay otros departamentos con los que se tiene que trabajar. Luego, importante el tema del archivo, ¿vale? El tema de la protección de datos. Yo, por ejemplo, lo que doy en el máster suelen ser, las clases mías son de temas de consentimientos informados. Gracias a ese recurso mío de que me ha interesado el tema de la protección de datos, tuve que sacar aquí todo mi armamento porque la gente viene y te hace consultas y eso no estaba tampoco contemplado. El tema legal, fijaros que yo no estoy hablando aquí como abogada, estoy hablando como gestora de una oficina. Entonces, bueno, pues tienes que empezar a pensar que el que viene, pues tienes que ofrecerle una serie de garantías y una serie de cosas, con lo cual tienes que crear procesos para cada historia. Un archivo, formación, claro, porque la persona que tenía aquí al lado, pues en este caso era contratado de bolsa, bien, estaba empezando su carrera profesional, pero no había trabajado nunca, con lo cual tienes que formarle un poco. Atención al cliente fue para mí lo fundamental. De esos 3 días, 2 solamente dedicaba a atender al público y saber qué es lo que quería, qué esperaba de la oficina, qué le podíamos ayudar, con independencia de que, bueno, del ayuntamiento yo no sabía nada, simplemente era lo que yo entendía que tenía que dar el servicio, ¿vale? La mediación fundamental, porque, claro, estamos en la época, esto ha sido a principios de año, no sé si alguno sabe el tema de los desahucios por faltas de pago, toda la política esta que hay tal, bueno, pues había que mediar con los bancos, entonces era un proceso más, la mediación, pero bueno, era un servicio más que también había que darse, y eso había que canalizarlo, había que hacer unos planes, había que hacer unas historias, y fundamental el tema de los stakeholders. Vuelvo, coincido, es que siempre coincido yo creo con vosotros por eso, porque para mí, al final, el tema de los stakeholders es lo fundamental. Hay que atraerlos, hay que ver qué es lo que quieren y hay que ver un poco qué les puedes ofrecer también, ¿vale? Entonces, bueno, yo os he puesto así un poquito lo que fue, así a grosso modo, lo que fue la gestión. Entonces, como tenía 3 meses, lo que hice fue la carga mayor de trabajo, hacerla en el primer mes. Luego ya eran más un poco operaciones. Entonces, en el primer mes, fijaros, he puesto una noticia del periódico de Alicante, de la Información, es la recién estrenada oficina atiende y resuelve 12 casos de desahucio inminente en apenas 2 semanas. Esas 2 semanas se tradujeron en 6 días. O sea, si no llego a estar escuchando a la gente, mediando, etcétera, etcétera, no podía haber hecho nada. O sea, realmente todo viene porque las peticiones se cursan. Entonces, ¿vale? Entonces, yo lo que hice fue hacer un poco el método este de la Agile, ¿no? del Scrum, que es hacer sprints. Y los hice en los 3 meses que tenía. Cada mes, cuando terminaba el mes, lo que hacía era un informe de rendimiento, ¿vale? Y entonces ahí decía un poco lo que yo veía y lo que esperaba hacer y proponía también. Luego, claro, la visión estratégica realmente la llevaba yo en cuanto a lo que yo entendía, pero claro, ahí hay un ente que no está en principio presente, pero que es el ente del ayuntamiento, de las historias políticas que hay, si les interesa o no, de sus presupuestos, si están o no. Este proyecto se hizo en 3 meses porque el dinero que había de los presupuestos estaba asignado así y con esa duración.
O sea, es que había que hacer lo que se pudiese en esos 3 meses, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo dividí en 3 fases, ¿vale? Con un informe final. Y os he resaltado los stakeholders. ¿Por qué? Porque para mí fue fundamental, ya lo he dicho, o sea, atraerlos, saber qué es lo que necesitaban los clientes, los usuarios, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Esta gráfica de Paul Roberts a mí me encanta cuando la vi, porque los terroristas. O sea, en todo proyecto hay terroristas. No voy a decir quién eran los terroristas de allí, pero habían una serie de organizaciones que iban en contra de muchas cosas y entonces lo primero que hice fue reunirme el segundo día de trabajo. Que me decían, ¿pero qué haces llamando a esta gente? Bueno, pues porque quiero saber, o sea, yo quiero saber qué necesitan, qué es lo que esperan, o si puedo atraerla a mí y alinearme con ellos. A lo mejor sus proyectos o sus cosas o sus historias pueden rozar la ilegalidad o pueden ser, yo no voy a entrar a juzgarlo, pero vamos a intentar si podemos colaborar, vamos a negociar, vamos a mediar, vamos a llegar a acuerdos, vamos a ver cómo los hacemos que les sea interesante establecer unos estos de comunicación, porque al final lo que queremos es atraerlos. O sea, para mí también fue fundamental pues eso, las organizaciones, las ONGs, etcétera, etcétera, pues contar con ellas y a la misma vez que incluso lo que son los terroristas y los promotores no es que trabajasen de la misma manera, pero bueno, que se coordinasen entre ellos, que a veces era un poco imposible, pero en fin, yo al menos creo que lo conseguimos. El tercer nivel más bajo sería el día a día. Para mí el día a día es fundamental, hagas lo que hagas, sea tu profesión la que sea, me refiero, estés en el ámbito que sea de trabajo. Pero yo al menos en mi terreno, que es el jurídico, ahora ya hablo como despacho, esto es como Eisenhower, en el campo de batalla los planes aparecen como el humo. Ya puedo tener 1000 planes que cuando hay conflicto yo ya no sé ni por dónde voy. Entonces os he puesto el caso como despacho de una resolución de una herencia internacional. Es lo que más, creo que se ha definido mi despacho, es esto. ¿Vale? ¿Por qué os lo pongo? Porque aquí las leches, con perdón, van que vuelan. Imaginaros una herencia en España, si es complicada, si cuesta. Imaginaros cuando hay por medio distintas legislaciones, distintos idiomas, bienes situados en distintos sitios, o sea, es un desastre. Distintos matrimonios, hijos de distintos matrimonios, ¿vale? Cada uno con sus requisitos, sus necesidades y cómo intentas llevarlo a buen término, ¿vale? Porque aunque empiecen como conflicto, por lo menos mi política como mediadora es llegar a acuerdos. Yo intento evitar los juicios, siempre. Entonces, yo os he puesto en el día a día de cómo para mí, para mi proyecto, para mis proyectos, es súper importante la comunicación, fundamental. En este caso os he puesto, es una herencia que llevamos ya 5 años con ella. El equipo mío, tengo un subcontratado en Chile, otro bufete de abogados, con su manera de trabajar, ¿vale? Con sus ritmos de trabajo. Me imagino que si alguno estáis trabajando con empresas de otros países, los ritmos de trabajo a veces también son distintos. Imaginaros que estamos hablando de diferencias horarias, estamos hablando de, yo por lo menos hay épocas del año con Chile que tengo 4 horas de diferencia, 6 horas de diferencia. A mí la comunicación es esencial porque si nos dedicásemos a mandar un mail, cada uno con sus horarios, contestarnos, las cosas no son ágiles. Imaginaros que estamos hablando de 5 años, si yo esto no lo hiciera ágil, podríamos estar hablando de 10, 15 años, que es el promedio normal. Para mí esto es un éxito. Yo si lo consigo digo que vamos, esto ya me voy a autoproclamar la reina del Agile en los procesos estos, porque es muy complicado, porque las comunicaciones son muy difíciles. Imaginaros en este caso, y os lo pongo, porque tengo clientes que son españoles. Vale, muy bien. Hay clientes que están en Chile, o sea, no los tengo en mi despacho. Y hay clientes que los tengo en el Reino Unido, tampoco están en mi despacho. ¿Cómo me comunico con ello cada vez que hay un problema o cada vez que vamos a cambiar la estrategia o cada vez que el contrario me dice yo no quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora tal? Imaginaros la parte contraria, son españoles, son chilenos. En España no hay nadie, son españoles de nacionalidad. Yo no tengo a nadie cerca en este proyecto, ¿vale? Están todos fuera, ¿vale? Y un equipo legal que tampoco está aquí. Tiene alguien aquí, un apoderado, pero aquí nadie se sienta. Entonces, para mí, ¿cómo gestiono esto? Pues fundamental, las tecnologías.
¿vale? Las tecnologías es fundamental. Nos hemos acostumbrado a los faxes, a los emails, etcétera, pero cuando es imposible hablar porque no los tienes cara a cara, ¿cómo mantienes esos ritmos? Pues con el móvil, lógicamente, las llamadas, con los mails, lógicamente, pero para mí fundamental, que yo pensaba que en la vida, y me dicen, tú estás loca, ¿cómo lo haces? Con el tema con el WhatsApp. Para mí fundamental, porque ya creo hasta grupos de trabajo. Sé que muchas veces la gente me dice, es que no pases por ahí, es que el teléfono, es que esto es tu tiempo, pero bueno, si es que, yo no digo la gente que tenga trabajos en unos horarios normales, pero cuando estás trabajando, cuando tú no puedes sentarte con el cliente, no le puedes coger de la mano y decirle, mira, que sí, aguanta, que vamos bien, tal, no, cuando no es que tienes que tirar a todo y hay que hacerlo lo más ágil. Entonces, para mí, la creación de grupos, entonces lo que pasa que a veces digo que cambiar el icono, porque digo, ostras, tengo mi propio grupo de abogados cuando decimos, vamos a machacar, y luego digo, ostras, y tengo con los contrarios, digo, a ver si un día me voy a equivocar, y vamos a tener que poner aquí un toro, una alerta, así o algo, ojo con los contrarios porque vamos a liarla. Pero es verdad, es que tenemos que tener cuidado con eso, pero es fundamental para mí el día a día, el momento, aunque sea a las 11 de la noche, las 12, la 1, el poder, venga, va, tal. Un mail a veces se entiende como algo más, no un burofax, pero se entiende como algo más serio, más tal. Hay que quitar también a veces la tensión a la carga de lo que estás diciendo. Entonces, con los WhatsApp yo creo que también es una herramienta interesante que hay que utilizarla, por lo menos en mi caso, para poder hacer un trato más cercano. Y luego lo que estábamos hablando de las habilidades, las soft skills. Si no llega a ser... ¿Me vas a avisar de algo? 15 minutos, vale, intentaré no enrollarme mucho. Las habilidades. Bueno, lógicamente yo lo que no puedo pretender es coger y decir, mira, ya tenéis que empezar a hacer cursos de inglés, cursos de francés, cursos de no sé qué, cursos de tal. No, lo que sí que tenemos que tener claro es que cada vez el trabajo es más duro. Es una realidad. Cada vez la gente sabe más. Cada vez la gente tiene acceso a más información. No que sepa más, tiene más acceso a más información. Lo que vengo a decir es que un buen proyecto lo que tiene que hacer es intentar también generar valor para sí mismo, o sea, aprender, tener retos, un poquito superarse, pues habilidades de comunicación, de liderazgo, etcétera, etcétera, porque si no, a veces los proyectos al final tienen nombre y apellido, los lidera una persona y yo lo que hago es animar a que eso pues lo trabajéis un poco más. Entonces, bueno, pues nosotros como el día a día, ¿cómo lo hago? Pues para hacer un seguimiento lo que hacemos es dividir las tareas, que esto bueno, es un tablero de Kanban, me imagino que lo sabréis, o si no, pues mira, lo que hacemos es dividimos a lo mejor por personas. Yo en este caso, como no hay, en este caso, este proyecto lo hacemos por semanas, cada uno tiene el suyo, luego nos mandamos las fotos y vemos más o menos cómo van haciendo los demás proyectos o no, los demás abogados en este caso, su trabajo, también lo utilizamos en la empresa. Bueno, pues a lo mejor por colores es cada persona. O podemos hacer por proyectos. Entonces vamos viendo lo que está haciéndose, lo monitoreamos, vemos si hay algún fallo o algo para recapitular e intentar avanzarlo, ¿vale? Y lo que está hecho. Intento correr. Os he puesto los ejemplos. Esto no tiene falta que sea tan purista. Un compañero mío ya se ha cogido directamente y se ha hecho así unos con medio postes sus tableros y otra compañera se los pega ya sin rayas y sin nada, ya sabe. Es decir, la cuestión, ¿por qué se hace esto? Porque esto lo que podemos hacer, mira, ella por ejemplo utiliza colores distintos. ¿Por qué? Porque cada color está priorizado por valor. Lo importante para nosotros, igual que los que utilicen los métodos estos ágiles, un poquito es saber que el valor que mayor demos es el valor que tenemos que sacar primero. O sea, hay que priorizar los proyectos, que salgan antes los que sean más urgentes. Y nosotros, pues eso, los vamos priorizando y les damos, a lo mejor por colores, cada uno que haga su método. Pero yo explico el mío, que yo he venido a explicar mi experiencia. Entonces, mis conclusiones al final son esas. Hay que aplicar principios, ¿vale? Sí o sí, los que ya estén claros. Hay que especificar para cada caso, no aplicarlos todos por igual. Ay, por Dios, ¿cómo está esto? La alineación con el cliente, fundamental. Hay que saber cuáles son las necesidades de los clientes y sobre todo los stakeholders, ¿vale? Y la gestión del cambio. Cambiar, o sea, ir siendo un poco más ágiles, ¿vale? Para poder conseguir los resultados. Y muchísimas gracias. Creo que he ido más rápido. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? Porque nosotros, la verdad es que nos cuesta bastante darnos a conocer en algunos ámbitos.
Por ejemplo, en el mundo de tecnologías estamos presentes, Mm. en el mundo de construcción también, Mm. pero hay otros muchos mundos en los que es difícil. Entonces, bueno, me ha sorprendido agradablemente. Claro. Bueno, tengo que decir, porque mi marido empezó a certificarse, yo creo que de los primeros en España. Entonces, él es arquitecto, es ingeniero, y él estaba llevando un grupo también de empresas en el área técnica. Entonces, a él le pasaba igual, tenía que gestionar equipos muy grandes y decía, y me acuerdo que me decía, esto tiene que estar inventado, o sea, esto no puede ser que yo tenga, esto tiene que estar. Entonces, bueno, gracias a lo que hablamos de los idiomas, en aquel entonces, pues se tuvo que examinar en Madrid, se examinó en inglés, en la europea, y estuve estudiando. Entonces, para nosotros, a partir de ahí, yo estaba en otro grupo, estaba iniciando este proyecto, él ya venía años trabajando en el suyo. Entonces, yo lo que hacía era darme cabezazos y de repente me decía, que no, hombre, que no. Entonces, yo me iba por los lunes por la mañana, a lo mejor con mi matriz de responsabilidades, que me había enseñado el domingo. Todo el mundo me decía, pero qué barbaridad. Yo iba gestionando a base de poquitos y poquitas dosis que me iba él enseñando. Y a partir de ahí, ya lógicamente, dije, me tengo, o sea, esto es necesario. Esto para sobrevivir a estos niveles y a este ritmo tan caótico, esto es necesario. Y a partir de ahí, pues me enganché. Me imagino que como la mayoría de todos vosotros vais viendo las utilidades y efectivamente yo lo enfoco a mi área. Pero sí, el contacto, yo a veces lo digo a mis compañeros, lo he intentado, de hecho, a ver ahí. No me vino porque yo lo descubriese, por un entorno cercano, lo he dicho al principio. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo de una. Están cansados. Bueno, te voy a hacer yo una. Has dicho que cambiaste de la gestión de documentación como abogada a empezar a hablar con personas cuando empezaste a dirigir proyectos, digamos. A lo mejor como mediadora a ti no te ha supuesto mucho trabajo, pero yo sé, como ingeniero y como he visto en el entorno de mis compañeros como ingenieros, que ese es un cambio tan grande que muchos fracasan. ¿A ti cómo lo viste? El cambio de pasar a trabajar con documentos sí. a pasar a trabajar con personas. Es que yo creo que al final es un poco cada persona la visión que tiene. Yo nunca he pensado, nunca he forzado nada. O sea, yo realmente. No lo digo porque tú sí. como mediadora a lo mejor lo has visto más fácil, pero ese es un cambio que realmente es otro nivel. Yo creo que los palos te hacen al final ir buscando nuevas vías y yo veo que como no hable, o sea, te refieres a las comunicaciones, ¿no? Como no hacer que. Es que es la intuición. Al final estamos hablando de que tienes que utilizar tu intuición y tu experiencia. Mi experiencia y mi intuición me dicen eso, que hay que cambiar. Que hay que cambiar y adaptarse. Por eso digo que lo de los viejos despachos, bueno, ahora que por cierto nos van a sustituir los robots, eso lo tengo clarísimo. Entonces, como nos hagamos todos project ya, no sé, y nos dediquemos a otra cosa, me parece que nos van a. Pues hay que adaptarse, es que hay que adaptarse. Entonces, yo personalmente pienso que es un poco la intuición, el liderazgo, las experiencias. A mí personalmente me ha ayudado a darme cuenta de que la comunicación es fundamental. La mediación también. Sí. Cada uno va viendo por su camino. Muy bien. Bueno, pues apago.